Es momento del análisis y comentario. Informativo Forever FM. Son las 7 de la mañana y 33 minutos. Estamos iniciando una nueva semana laborable de este sexto mes de junio, con el que concluimos el primer semestre del año. Hoy día lunes 20 de junio de 2011. He estado meditando este fin de semana y más allá, inclusive con las responsabilidades de padre, celebrando el Día del Padre y saludando con los amigos, mis hermanos, sobre esta gran responsabilidad que dentro de las familias tenemos, quienes hemos conformado un hogar, y tenemos esa obligación no solo de procrear, ¿no?, sino también de introducir a nuestros hijos a una sociedad, lo que se llama la socialización, y en eso hay algunos fundamentos: dar una buena educación, comenzando con una muy buena orientación religiosa, valores, principios, asegurarles la salud a través de una buena nutrición, y también, ¿por qué no?, en la parte económica, el apoyo, lo que tiene que ver con la enseñanza de la administración de los recursos económicos, y finalmente también el vivir en una sociedad, la parte política. Esto hace que los individuos, cada uno de nosotros, podamos desenvolvernos lo más adecuadamente que podamos. ¿Para qué? Para asegurar un nivel de vida digno, aceptable. Pero esto nos lleva a una meditación, a una reflexión más amplia todavía. Es que no solo podemos y debemos quedarnos en el ámbito familiar, que es el núcleo, sigue siendo esa célula importante de la sociedad, sino mirar más allá, ¿verdad?, a otras familias y mirar al país en general y preguntarnos cuántas familias ecuatorianas están en las posibilidades de incorporar a sus hijos, a las futuras generaciones, a un trabajo digno, y que a su vez puedan adquirir, lograr esa dignidad en sus vidas. Y allí nos lleva esta reflexión a mirar las cifras del empleo, del desempleo, del subempleo, y darnos cuenta, y me anticipo a decir, de esta responsabilidad tan dura, tan difícil que tienen los gobiernos. Sabemos, reconocemos que no es fácil hacer una buena administración para que el nivel de vida de los ecuatorianos mejore, para que el estándar de vida mejore, para que se reduzca la pobreza y ojalá, ¿por qué no aspirar, si no se elimina, por lo menos llegar a un mínimo de la pobreza? Que la gran cantidad de ecuatorianos, ojalá en su mayoría, pueda tener dignamente un nivel de vida, comenzando en la generación de empleo, en romper este círculo vicioso que a través de la falta de educación, de la falta de salud, de la falta de nutrición, las futuras generaciones vayan a repetir los mismos cuadros de pobreza de sus padres. Y es esto lo que nos lleva a cada uno de los ecuatorianos, dándole gracias a Dios de haber recibido de nuestra familia y de la sociedad ese encauzamiento para poder desarrollar nuestras vidas, retribuirle a la sociedad. Ahora, nos toca trabajar para ese bien común, para luchar todos juntos contra la pobreza. Y repito, sabiendo que no puede el gobierno ser capaz exclusivamente, porque esta es una tarea realmente de todos los sectores. Y es allí donde posiblemente este gobierno comete el error de no incorporar a todos los sectores, de no incluir a todos los sectores en este gran objetivo. Creer que solo a través de leyes, a través de ordenanzas, del uso del dinero de los ecuatorianos es suficiente. No va a haber jamás desarrollo, la generación del bien común, si es que los ecuatorianos no nos ponemos a trabajar todos, y en esto el gobierno tiene un papel de suma importancia, porque es el que tiene, el que detenta esa autoridad, ese poder político que la ciudadanía le ha entregado. ¿Qué es la pobreza?
tenemos que meditar y comenzar desde allí. Tengo aquí una de las definiciones de la pobreza. Es una forma de vida que no tiene acceso o carece de los recursos para lograr ingresos económicos necesarios para satisfacer necesidades físicas y psíquicas básicas humanas que inciden en el nivel de vida y calidad de vida de las personas. Mire, primero es una forma de vida, es decir, esta definición, desglosándola, nos damos cuenta que hay personas, lastimosamente, que por haber nacido en pobreza, por haberse desarrollado en la pobreza, aceptan como una forma de vida. Es decir, su mentalidad es como decir, así nací y así voy a morir, pobre, sin tener los recursos necesarios para lograr satisfacer las necesidades mínimas, básicas, humanas. Y no solo las físicas, sino también las psíquicas. Al carecer de recursos, una familia no puede entregarle educación a sus hijos, una educación adecuada, para prepararse para poder entregarle algo a la sociedad. La persona que no está preparada, obviamente, no va a conseguir un empleo cuando hay muchas personas buscando el mismo empleo. Siempre el empleador va a buscar a la persona más preparada, también en la parte educativa, en la parte de salud. La nutrición es importante de nuestra juventud, de los niños especialmente. La salud. Y finalmente, para tener el empleo, para tener los recursos y romper ese círculo vicioso, que los padres puedan entregarle a sus hijos una mejor preparación, una mejor salud. Las necesidades físicas que hemos hablado, de la nutrición, salud, y las psíquicas, que no nos damos cuenta. Esta agresión de la violencia. Creo que en gran medida siempre va a haber una discusión. ¿Se hace o no noticia de un hecho violento? ¿O hay que ocultar los hechos violentos? Hemos hablado también aquí en este informativo, hemos analizado entre esas dos alternativas: hacer público el acto delictivo o de pronto ocultarlo. Algunos dicen que es mejor decirlo porque viene de lo que le llamaban los antiguos griegos la catarsis, que cuando uno se da cuenta del mal, evita el mal. Pero hay otras personas que al parecer como que quisieran que no se publiquen los delitos. Y también tienen su teoría, tienen también sus ideas, que es mejor paliar, no hacer el escándalo, no hacer público algún acto de violencia. Pero tampoco eso soluciona el problema. Y ahí tenemos, por ejemplo, la intervención del relator de la ONU, que nos da la razón a quienes hemos criticado. Cuando la policía, cuando los gobernadores dicen, es por ajuste de cuentas. Como que con esto ya decir, allá que se maten los criminales, que se eliminen entre ellos. Lo cual en el fondo no soluciona el problema. Dice el relator, cuestionando el uso de la categoría ajuste de cuentas, porque esta es una especie, y eso lo digo yo, no lo agrego a lo que dice el relator. El relator dice, disminuye probabilidad de que se investigue. Él lo dice técnicamente. Lo podríamos expresar también diciendo como que se busca esto como un pretexto para no atacar realmente de raíz el tema del sicariato. La sociedad no puede seguir tolerando que aunque sea entre delincuentes, porque no es así, porque también han muerto inocentes en manos de los sicarios, en manos del sicariato, que es la contratación de un crimen, el pago monetario porque alguien vaya y mate a otra persona. Y no solo han muerto delincuentes, sino también inocentes en esto. Y es una cosa que, por ejemplo, en ciertas zonas, en ciertos barrios, lo viven permanentemente. Es decir, hay una agresión psíquica ahí que molesta realmente de manera permanente. Y yo creo que esto ya en todos los sectores. La semana anterior se reporta que se asaltó un restaurante muy conocido, la Parrilla del Ñato, en donde ingresan individuos armados a asaltar a los comensales. Es decir, ya no hay seguridades, no hay seguridades. Y esto no es escandalizar.
sino que la sociedad está siendo agredida. También eso influye en el nivel de pobreza. ¿Por qué? Porque a la larga nadie quiere invertir, o quienes invierten lo pierden. En definitiva, creo que esta responsabilidad social de un buen gobierno no es fácil. No es fácil, aún con el actual gobierno que tiene esos recursos. La responsabilidad social es saber tomar decisiones ateniéndose a las consecuencias. Y lastimosamente, cuando las decisiones no son eficaces, quien paga las consecuencias es la sociedad. Y en general, de manera especial, los de menos recursos, quienes no tienen de alguna manera cómo defenderse, cómo protegerse, ¿no? Que son asaltados permanentemente, quien tiene que utilizar la buceta. El buen gobierno, qué aspiración de todos los países del mundo. Yo revisaba que viene de bueno, el bueno viene de la bondad, es decir, de quien hace el bien, pero también el bueno es lo útil, lo eficaz, lo que sirve para algo, para alguna finalidad. Cuando decimos esto sí es bueno, este remedio es bueno, porque va a solucionar la enfermedad. Entonces, cuando hablamos del buen gobierno, buscamos que sea un gobierno eficaz, que sea bueno, que resuelva los problemas de la ciudadanía. Pero ese buen gobierno necesita el apoyo de toda la ciudadanía. Para esto el buen gobierno tiene que incorporar a la ciudadanía. Y claro, cuando hablamos de gobierno, esa acción, la toma de decisiones y los efectos para buscar precisamente el bien común, ese gobierno eficaz, útil, capaz de alcanzar el bien general o los objetivos generales de la ciudadanía. Esto esperemos, ¿verdad?, que como una parte de la reflexión del Día del Padre, de la familia, papá, mamá, luchando para que sus hijos se incorporen a una vida siempre digna, pensemos también en la sociedad y aspiremos a que los funcionarios públicos sepan que ellos tienen la responsabilidad primaria por tener el poder político que el pueblo les entregó. Pensar que en el futuro deberíamos ir reduciendo sustancialmente la pobreza, entregando buena salud, buena educación, generando empleo. Es un círculo ahí. Si no hay empleo, no va a haber buena nutrición en las familias, no va a haber buena salud, buena educación. Y si no hay buena educación, no hay buena salud, no hay un lugar digno de vivienda, es obvio que esa persona, el niño que está creciendo ahí, no va a prepararse para incorporarse a la sociedad. Entonces hay un círculo vicioso que se repite de generación en generación en determinados sectores. ¿Quién debe romperlo? Comenzando el gobierno, la sociedad en general, aquellos que de alguna manera podemos contribuir. Pero ojalá, de alguna manera también se nos permita seguir contribuyendo en ese trabajo. Vamos al corte comercial.